Hola familia querida, les doy la bienvenida a esta reunión de domingo, a este tiempo que tenemos de poder estar juntos y compartir del Padre. Esperemos que todos se vayan conectando a esta reunión y decirles que el Señor tiene algo especial para nosotros este día, que estemos expectantes de la palabra, del tiempo de adoración, y también recordarles que tenemos actividades durante la semana, que está el día miércoles nuestro tiempo de oración, que están las oraciones de madrugada a las 7 de la mañana, los que pueden asistir, y los días sábados se reúnen los jóvenes, sábado por medio, o cada 15 días se reúne Vitis. Así que no dejes de conectarte en ese tiempo, y que creo que seguimos en discipulados, así que disfruta ese tiempo de aprender del Señor en familia. Vamos a orar para decirle al Espíritu Santo que venga y tengamos un tiempo de adoración. Espíritu Santo, ven Señor a este lugar, ven a nuestras casas, Señor, donde cada uno estamos. Señor, ministra nuestra vida, trae, Señor, de tu presencia en este tiempo, Señor, y disponemos nuestros corazones a adorarte, a reconocer que tú eres Dios, a reconocer tu presencia, Señor, y no importa la distancia, Señor, tú nos unes a través de tu Espíritu. Amén. Digno, tú eres digno, no lo puedo entender, lo alcanzo a imaginar, cuán glorioso eres tú, y no puedo describir lo profundo de tu amor. Antes escuché de ti, pero hoy te puedo ver. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Gloria, yo doy gloria a aquel que me salvó. Tú me encontraste y me diste libertad, y no puedo describir la gracia que hay en ti. Antes escuché de ti, pero hoy te puedo ver. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, tú eres digno,
digno, no lo puedo entender, lo alcanzo a imaginar, cuán glorioso eres tú. Y no puedo describir lo profundo de tu amor. Antes escuché de ti, pero hoy te puedo ver. Digno tú eres, digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno tú eres, digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno tú eres, digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno tú eres, digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor. Sé que eres para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor. Sé que eres para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí.
aquí, Señor. Solo aquí, tú estás aquí. Te adoramos, te exaltamos, tú estás aquí. Te adoramos, Señor. Te adoramos en este momento, Jesús. Reconocemos que tú estás en este lugar. Tú estás en cada uno de los lugares que estamos hoy día, Señor, reunidos. En nuestras casas, tú estás, Señor. Y te bendecimos, te levantamos en esta mañana, Señor. Te reconocemos como nuestro único Dios verdadero, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti. Y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, que estamos sedientos de tu presencia, sedientos de tu verdad, sedientos de tu persona, Señor. En el nombre de Jesús. Todo sediento y débil también, ven a la fuente, sumerge tu corazón, dolor y tristeza, lavado soy en tus olas de gracia. De lo profundo clamo a ti, diciendo: Jesucristo, ven. Jesucristo, ven. Todo sediento y débil también, ven a la fuente, sumerge tu corazón, dolor y tristeza, lavado soy en tus olas de gracia. De lo profundo clamo a ti, diciendo: Jesucristo, ven. Jesucristo, ven. De lo profundo clamo a ti, de lo profundo clamo a ti, diciendo: Jesucristo, ven. Jesucristo, ven. Santo Espíritu, ven. Santo
Santo Espíritu, ven. Hola, buenos días. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias por llevarnos, como siempre, a la presencia de Dios con estos momentos tan especiales. Adorar a Dios es poner nuestro corazón en funcionamiento, como dejar que el Señor y que su Espíritu nos guíe. Y esto muchas veces es facilitado por este tiempo de adoración. Así que muchas gracias por entregarnos este precioso momento donde nosotros podemos expresar nuestro corazón. Quiero contarle que en muchos momentos de adoración el Señor ha venido para traer sanidad, para traer ánimo, para traer bendiciones a nosotros. Así que nuevamente muchas gracias por este tiempo. Y esta mañana de domingo también quiero comentarles que nosotros habíamos hablado acerca de el reino de Dios. Pero a partir de este domingo y los siguientes vamos a conversar un poco más profundo acerca de este gran tema. Y este domingo, particularmente, el título de nuestra enseñanza o esta predicación es un gran anuncio, un gran anuncio. Y por eso quiero que tú busques en tu Biblia Lucas capítulo 3, versículos 2 al 6. Lucas capítulo 3, versículos 2 al 6. Voy a leer esta mañana desde la versión Reina Valera 60. Como siempre digo, todas las versiones son importantes, todas las versiones son interesantes. A veces nos dan una dimensión distinta en la traducción para palabras que necesitamos nosotros usar en nuestra enseñanza, en nuestra predicación. Así que hoy vamos a leer Lucas capítulo 3, del versículo 2 al 6, en la versión Reina Valera 60. Y dice así: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Y antes de orar quisiera leer, dado que en esta palabra de Lucas nos muestra que hay un anuncio o un anuncio que está haciendo Juan el Bautista, pero que contenía las palabras del profeta Isaías. Entonces quiero leer desde el libro de Isaías también, como complementario a esta lectura, el capítulo 43, versículos 3 al 5. Sí lo voy a leer de la versión NBI, pero tú puedes buscarla ahí también o anotarla. Isaías 43, del 3 al 5. Esta palabra complementa la lectura en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta profecía de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, es como un complemento a lo anterior, aunque es muy, muy similar. Y dice así: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad, y el Señor mismo lo ha dicho. Esto está en Isaías 43, 3 al 5. Oremos. Gracias, Padre, esta mañana por tu amor, por revelarnos tu palabra y, Señor, por decirnos,
por qué tú viniste a este mundo. Y gracias por ese hombre que tú usaste, Señor, para hacer este gran anuncio. A Juan el Bautista, Señor, que pregonó por los caminos que tú venías, que tú eras el reino entre nosotros. Amén. Después de esta lectura podemos empezar a entender por qué el Señor empezó a usar a Juan el Bautista. La irrupción del reino, es decir, que el reino venga a la tierra en la persona de Jesús, es la acción poderosa de Dios que lo que hace es traer las bendiciones del futuro al presente siglo malo. En los próximos domingos vamos a empezar a hablar un poco más de esto y probablemente vamos a mostrar alguna imagen para que tú quedes con este concepto en tu mente siempre. Y el hecho que el Señor usara a Juan el Bautista era mostrar que las profecías que los antiguos profetas habían enseñado acerca de Jesús estaban iniciándose con el nacimiento de Cristo y con su ministerio. Esto era una acción progresiva que estaba acompañando a la historia de la redención de la humanidad. Dios levanta entre los hombres entonces a este hombre, a Juan el Bautista, con el propósito de anunciar a Jesús y al reino de Dios. A este Jesús que traería el reino en prodigio, milagros y un llamado al pueblo al arrepentimiento. Esto ocurre después de 500 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es parte de nuestra historia de milagros, sanidades y salvación. Pero ¿cómo llegó el mensaje de Jesús? No tan solo Juan estaba proclamando esta verdad, sino que el mensaje de Jesús fue muy poderoso. El mensaje del reino que vino con Jesús fue muy poderoso. Primero, él empezó demostrando con señales y prodigios este mensaje del reino de Dios. También lo anunciaba, lo proclamaba en el lugar donde él estaba, donde iba, en cada acto. Y en muchas de las oportunidades nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús enseñaba en parábolas. Se dice que las parábolas fue el lenguaje que Jesús usó para descubrir el reino de Dios a los que podían y querían entender esta verdad. La enseñanza de las parábolas generalmente reflejan un lenguaje figurado del reino. Y hay muchas de estas parábolas que esconden detrás la verdad del reino de Dios. Dios lo único que pedía ahora era un corazón arrepentido, personas que estuvieran dispuestas para recibir a este rey, recibir a Dios en su corazón. Tal como hoy, Dios también siempre está muy expectante en la decisión de tu corazón para recibir a Dios, para recibir su mensaje. Pero Juan el Bautista tenía un mensaje muy profundo. Juan el Bautista empezó a hablar de Jesús, de este Mesías que venía, y partió hablando de un bautismo para arrepentimiento y perdón de los pecados. También hablaba de un rey que gobernará o que gobernaría con justicia y prosperidad. Y en algunos momentos Juan el Bautista empezó a hablar de esta expectativa de una manifestación futura del Espíritu Santo. Pero no era tan solo el mensaje de Juan el Bautista. Este mensaje de Juan el Bautista contenía las profecías de aquellos profetas del Antiguo Testamento. En particular, profecías de Isaías, de Daniel, que nos hablaban de un Mesías, que nos hablaban de un rey que vendría con autoridad, con poder. Y entonces su mensaje era muy expectante. La verdad es que Juan el Bautista llamó la atención. Y esta palabra que él contenía en su mensaje acerca del arrepentimiento, ¿qué significaba?
¿qué significaba para el pueblo de Israel? Primero, la gran línea, si uno pudiera determinar qué es lo que revelaba esta palabra arrepentimiento, aparte de entender su concepto, era que estaba preparando al pueblo para el reino de Dios, para la manifestación del reino de Dios. Todo lo que predicho por los profetas, por aquellos que entendían que Dios volvería y que creían en esa verdad, Dios usa a este hombre, Juan el Bautista, para que prepare a este pueblo para el reino. Pero había una condición: arrepentirse y creer. La palabra arrepentimiento en el griego tiene una conceptualización que es metanoia, que está presente en otras partes del Nuevo Testamento. Metanoia habla de un cambio de mente. Metanoia habla de un cambio de mente. Y en el hebreo también hay una palabra para arrepentimiento, que es la palabra shuv. También hay otra palabra que se usa, pero el concepto es que esta palabra shuv significaba apartarse del pecado y volverse a Dios. El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios. Y ya voy a explicar un poco eso. Además, es volvernos o abandonar nuestra enemistad y nuestra rebelión contra Él, contra Dios. Y volvernos a su justicia. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, el acto de arrepentimiento para recibir a Jesús, para recibir al Señor, tiene que ver con esto. Porque el hombre quiere independizarse de Dios, el hombre quiere caminar en su propia opinión, dice la palabra. El hombre se rebeló allá en el libro de Génesis. La humanidad entera se rebeló contra Dios a través de la figura de Adán. Él se rebeló para querer ser como Dios, le creyó al diablo para querer ser como Dios y por tanto no quiere tener una dependencia de Dios. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, estamos abandonando esa posición de independencia de Dios. Estamos abandonando nuestra enemistad con Dios, estamos abandonando nuestra rebelión con Dios y nos volvemos a Él, nos volvemos a su justicia. Y esto nos lleva a un deseo muy positivo de meternos o de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te estás arrepintiendo, estás sometiéndote a la voluntad de Dios. Pero en el mensaje de Juan el Bautista no tan solo estaba preparando al pueblo para el reino a través del arrepentimiento, sino que estaba algo que iba un poco más allá, el próximo paso, preparando al pueblo para su conversión, para una nueva forma de ver a Dios. Y de esta forma el arrepentimiento significaba volver y regresar al Señor, regresar a ese Señor o a ese Dios que los antiguos profetas habían descrito, que los antiguos profetas y en la historia del pueblo de Israel vemos cómo Dios trata a su pueblo a través del arrepentimiento. También el arrepentimiento es la figura que había de aquel sacerdote o sumo sacerdote que usaba el arrepentimiento como un acto de purificación sacerdotal, un acto que no tan solo iba en beneficio de él, sino que del pueblo. La palabra arrepentirse en el contexto del Antiguo Testamento no tan solo significa algo personal, sino también algo colectivo que el sumo sacerdote hacía o el sacerdote se preparaba para pedir perdón, arrepentirse de sus pecados y de los pecados del pueblo. Todo esto ahora cambia de la figura, porque el que traía el perdón de los pecados era Jesús. Lo que empezaba a suceder con la venida de Jesús y con el anuncio de Juan el Bautista era la acción del reino de Dios. Pero Juan el Bautista, muy perspicaz, ungido por Dios, no te olvides cómo fue su nacimiento. No te olvides que algo pasó sobrenatural en su nacimiento. En un momento dado, su mamá estaba embarazada y Juan el Bautista, al encontrarse con Jesús, que también estaba en el vientre de su mamá, su cuerpo, el cuerpo de la mamá, Juan el Bautista saltó adentro. Es una acción muy sobrenatural de Dios, porque él era el precursor, el anunciador, el querix o el querigma del reino de Dios, el que anunciaba el reino de Dios.
cuando Juan el Bautista empezó a ver los prodigios, los milagros. Mira, voy a leer Lucas capítulo 7, versículo 19. Voy a leerlo desde esta versión NBI que tengo acá. Y nos dice así, Lucas 7, 19, dice, voy a leer desde el 18 para dar un contexto. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Entonces les dio vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Sorprendentemente, Juan el Bautista estaba en la prisión y estaba hizo esta pregunta clave, estratégica. ¿Eres tú el que ha de venir o el que había de venir? Deliberadamente Juan el Bautista hizo esta alusión no tan solo por lo que él estaba viendo, lo que estaba sucediendo, sino también a las promesas que estaban establecidas en Isaías. Y las promesas que estaban establecidas en Isaías además señalaban los eventos que ocurrían durante el ministerio de aquel Mesías prometido o anunciado. Por tanto, la pregunta de Juan el Bautista tiene un profundo significado, porque está como yendo con su mente, con su corazón atrás a la promesa, recordando esas antiguas escrituras y preguntando. La respuesta de Jesús, no tan solo lo que Él hace ahí con prodigio y milagro, como leemos en los versículos siguientes del 22 en adelante, sino la encontramos también en Marcos 1, 14 y 15, cuando Jesús inicia su ministerio y va al templo y abre los libros o el libro o el rollo del libro de Isaías y lee lo siguiente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Si juntamos estas dos cosas, la pregunta de Juan el Bautista, ¿eres tú aquel que había de venir? Jesús está respondiendo en esta cita en el templo, en la sinagoga, con esta lectura, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En el fondo, es decir, sí, yo soy el que había de venir. El Señor enseñó sobre el reino y lo hizo, como dijimos al inicio, a través de sus parábolas. Ese fue el lenguaje, ese es el lenguaje del reino. Cada vez que tú te enfrentes en tu lectura acerca de historias que Jesús cuenta, de parábolas que Él enseña, es el lenguaje del reino. Está develando en una forma sencilla y práctica las profundidades del reino de Dios. Y quizás en unas predicaciones más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero es impresionante entender por qué Jesús habló, o es importante por qué Jesús habló en parábolas. Fue una forma de revelar lo que el reino de Dios significaba. Así que el Señor enseñó sobre el reino, pero el Señor también demostró el poder del reino. ¿Cómo lo hizo? En su ministerio, a través de prodigios y milagros. Así que el Señor no tan solo enseñó, sino también demostró el reino. La irrupción de Cristo en la historia de la humanidad debe ser un hecho relevante a nuestra vida. Hoy tiene que tener un nuevo significado para ti y para mí, porque significa entender lo que el Señor vino a hacer a esta tierra. Y más aún, es una invitación a experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Nosotros como familia en la Viña creemos profundamente en el reino de Dios, es nuestra teología principal, es lo que da sentido a nuestro caminar, a nuestro ministerio, a todo lo que hacemos. ¿Por qué?
porque es una mirada distinta de la palabra de Dios. No estamos inventando otra Biblia, no estamos inventando otros conceptos doctrinarios, estamos diciendo lo que el Señor hizo. Y si tú miras tu Biblia, la historia de Jesús, el ministerio de Jesús, probablemente vas a entender mucho más por qué el Señor tiene que ser relevante a nuestra vida. Por qué el Señor nos está invitando como Juan el Bautista para arrepentirnos y recibir las buenas nuevas. Porque el Señor está invitándonos a vivir la sobrenaturalidad. Porque la verdad es que si viviéramos un evangelio referencial, tomando la Biblia y, oh, qué bonita la historia, qué simpático, qué bueno Jesús, buena onda, mira, estuvo con estos, con los otros, qué bueno que Jesús fue allá con los pobres, qué bueno que Jesús estuvo con la mujer samaritana, qué bueno que Jesús sanó a ese ciego, y tenemos una referencia. Pero si nosotros creemos, dice su palabra, si creyéremos, veremos la gloria de Dios. Y esta es la invitación que el Señor nos hace hoy, a creer en su sobrenaturalidad. Esta es la invitación que el Señor nos hace hoy, a ver el reino de Dios con los ojos que Jesús vio, ver nuestras necesidades, ver nuestros problemas con los ojos del reino de Dios. Aunque ahora, hoy, en este tiempo, y especialmente en estos tiempos, podemos estar experimentando dolores, quizás enfermedades, sufrimientos, algunos dirán injusticias, pero tenemos las bendiciones del futuro que nos ayudan con esperanza en nuestro peregrinar de la vida con Cristo, de la vida cristiana, recibiendo las bendiciones del futuro ahora. En las próximas semanas vamos a estar hablando de qué significa el momento en que vivimos, cómo Dios trajo a través del reino de Dios las bendiciones futuras a este presente siglo malo. Vamos a entender qué significa esto, cuándo comenzó y cuándo terminará, por qué suceden ciertas cosas. Así que te hago una invitación para los próximos domingos, para unirte a nosotros y aprender más del reino de Dios. Y esta mañana quisiera terminar orando para decir, Señor, ven con tu reino. Padre, ven con tu reino esta mañana. Y trae, Señor, esta realidad a cada una de nuestras vidas. Probablemente algunos, como decíamos, Señor, están experimentando las cosas que no son tan positivas. Probablemente enfermedades, injusticias, dolores, molestias, tensiones, estrés. Señor, pero tenemos las bendiciones del futuro ahora. Y esto nos da esperanza. Ven con tu reino, Señor, sobre nosotros. Y trae, Señor, una revelación mayor de tu poder a nuestra vida. Señor, bendice a cada persona que está escuchando esta mañana. Y de verdad, Padre, te pido que la sobrenaturalidad de Dios se haga presente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y donde estamos ahora, en cualquier momento, Señor, que nos inclinemos a ti. Necesariamente, quizás tenemos que tener un pequeño espacio del día, del tiempo, de nuestro quehacer y solamente, Señor, pensar en las cosas que tú tienes para nosotros y decir, Padre, dame, Señor, dame las bendiciones del futuro ahora a mi vida, Señor. Disponemos nuestro corazón y, Señor, llévanos a este arrepentimiento. Llévanos y marca nuestro corazón, porque arrepentirnos significa volver a tener confianza en ti y a someternos, Señor, a tu voluntad. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que mantengas tu conexión porque va a aparecer en pantalla, ¿no es cierto?, un código QR, pero también vamos a poner un link por si tú no tienes cómo leerlo, para conectarte a nuestras salas de oración y tener tiempo para orar por ti. Hay un equipo de intercesores, hay un equipo de ministerio que puede orar contigo si necesitas una oración personal. Ahí estará este grupo en breves minutos más y así que
conéctate y seguimos conectados. No te pierdas los próximos domingos, vamos a empezar a seguir hablando de este reino de Dios y entendiendo un poco más de esta revelación que Juan el Bautista trajo a nosotros, este gran anuncio. Dios te bendiga y nos vemos. Bendiciones.